abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú. Aquí. Mis queridos hermanos, estoy día para hablar con ustedes sobre el tema Esperando a Cristo. Y hoy día vamos a la última parte de este mensaje que Dios me ha dado en base a una preocupación que he tenido con la iglesia, por escuchar muchas cosas, por mirar a su alrededor y por lo tanto ser influenciada por las cosas que ve en un nivel natural. Y desde el primer momento, el primer mensaje, estamos hablando sobre la necesidad de mirar para Cristo y más específicamente en su segunda venida para estar con la iglesia. Entonces en el primer mensaje nosotros leemos un texto que está en Lucas 18:8, que trae una pregunta de Cristo para nosotros, que espera: ¿cuándo venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta del texto. Aquí el Señor Jesús expresa su deseo de encontrar nuestras vidas llenas de fe. Y como les hablé en el primer mensaje, la respuesta quien debe dar es cada uno de nosotros. Debemos decir a Jesús: sí, Jesús, tú vas a encontrar fe en la tierra. Y como hablamos también, la fe que tenemos no es una fe producto o producida por nosotros mismos, como de una generación espontánea. La fe que tenemos es la misma fe de Dios, como está escrito en Judas, versículo 3, que debemos batallar diligentemente por la fe que una vez por todas fue entregue a los santos. El segundo mensaje, hablamos sobre la responsabilidad de cuidar los unos de los otros dentro del cuerpo de Cristo, cuidando de las personas que están a nuestro alrededor. Durante muchos años la iglesia vivió como una iglesia sacerdotalista, o sea, una iglesia donde hay un grupo de sacerdotes que hace todo el trabajo y los cristianos o las ovejas que asisten, que miran y critican o apoyan el trabajo de aquellos que trabajan. Pero queridos, esta situación era en la sociedad del Antiguo Testamento, donde había una tribu, la tribu de Leví, que hacía los trabajos, vamos a decir, espirituales, del sacrificio, de la adoración. Pero cuando Cristo vino, Él levantó una comunidad sacerdotal, donde todos estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, o sea, el sacerdocio de Cristo. Y ahí todos somos responsables por la adoración, por el servicio, por cuidar los unos de los otros. O sea, el mensaje es que todos somos pastores de nuestros hermanos, todos cuidamos de nuestros hermanos. Es verdad que tenemos un grupo de hermanos, los ancianos, que nos ayudan a cuidar los unos de los otros, como está escrito en Efesios, que Dios ha puesto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con vistas al perfeccionamiento de los santos, para que los santos ejecuten su servicio. De eso estoy hablando. Entonces hay una necesidad que todos
prediquemos la palabra, pero antes que todos cuidemos los unos de los otros. Afinal, somos guardadores de nuestros hermanos. En el tercer mensaje hablamos del texto que está en 1 Corintios 9:16, que diz que pues se anuncia el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Entonces, el primer punto es tener fe para recibir a Cristo, para recibir a Cristo en su venida. El segundo punto es alimentando a aquellos que son siervos con nosotros. El tercer punto que hablamos es que tenemos una responsabilidad y no podemos traspasar para otra esa responsabilidad, no podemos dar a otro. Es nuestra responsabilidad de anunciar el Evangelio. Afinal, nosotros somos sal y luz de este mundo. Y como hablamos, el mundo no está más podrido por causa de la presencia de la iglesia en la tierra. El último texto, que es la palabra de hoy día, que está en Hebreos 12:14, que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Queridos, aquí queremos terminar en este día no con esta palabra que nos da un direccionamiento, que nos da un rumbo. Ele habla de la responsabilidad, de la necesidad que nosotros tengamos paz con todos. Tener paz con todos no es tener tregua, no es hacer un acuerdo de no atirar, de no golpear a otro si él no nos golpea. Es más que esto. La paz es una actitud de corazón abierto hacia todos. Cuando Cristo llama a Judas en el último momento, cuando está en el jardín, ele llama a Judas de amigo. Y sabemos que Judas no era amigo de Cristo, pero Cristo era amigo de Judas. Una de las lecciones que saco de esta historia es que nosotros no tenemos libertad de ser amigos de las personas, aunque debemos dar a ellas el derecho de no ser nuestras amigas. Dios se hizo nuestro amigo, viniendo a esta tierra para tener comunión con nosotros. Y en este tiempo éramos sus enemigos. Tener paz con todos es tener un corazón de abrigar, de traer para dentro a todos aquellos que están a nuestro alrededor, que son nuestros conocidos o que todavía no conocemos, pero son personas que están en nuestro trabajo, en la escuela, en nuestro vecindario. Bueno, de cualquier manera necesitamos tener paz con estas personas. No significa no pelear, pero tener paz, o sea, tener el corazón abierto. Para que podamos comprender un poquito mejor, la palabra dice que Cristo es nuestra paz. Significa que Cristo, cuando entró delante del Padre después de la cruz, Él rompió el velo que separaba nosotros de Dios. Significa que ahora podemos entrar delante del Señor. En el momento que quisiéramos, podemos entrar porque Cristo se hizo nuestra paz. No hay nada más que separa nuestra vida de la vida de Dios. Así también debemos ser con las personas. Nada en nosotros debe impedir que las personas lleguen a nuestro corazón. Y la Escritura dice que debemos tener paz con todos. Aunque las personas no tengan paz con nosotros, no sean abiertas para nosotros. Hay una charla, una palabra de Pablo que me impacta harto. Cuando Pablo dice que de más buena voluntad, ele se gastaría y se dejaría gastar, aunque amando más, ele fuera menos amado.
Ou seja, minha disposição de me gastar não depende da vida de outro, não depende da atitude de outro, não depende se a pessoa merece ou não merece. É uma tomada de posição que eu me gaste, que eu me entregue, que eu me consuma em benefício de las pessoas. Essa é a vontade de Deus. É isto que Deus quer. Isso é tão sério que quando em Mateus 5:23, quando ele explica que uma pessoa chega no altar e no altar ele se recuerda que há alguém que tem alguma coisa em contra si. O texto não diz que eu hice alguma coisa contra a pessoa, mas diz: se me recordar que a pessoa tem algo em contra mim, eu devo agarrar a ofrenda, deixar delante do altar e ir reconciliar-me com a pessoa. Querido, o texto não está dizendo que eu lhe ofendi. O texto não está dizendo que eu hice alguma coisa contra ela. Há situações onde, sem querer, eu hiero as pessoas. Eu causo um sentimento malo no coração das pessoas, sem querer, sem propósito, sem que eu perceba. Então, que Deus me ensina que eu tenha paz com essa pessoa. Então, antes de sacrificar a coisa que tenho, antes de ofrendar ao Senhor aquilo que eu he traído, eu devo ir e reconciliar-me com a pessoa. Reconciliar significa fazer válido novamente o concílio que eu tinha. A expressão grega aqui nesse texto significa restaurar o nível de amistade que havia antes. E, querido, isso não é alguma coisa de momento. Muitas vezes vamos necessitar caminhar um largo caminho hasta restaurar a amistade. Pero assim é a vontade de Deus, que eu tenha amistade com todos. E mira, a Escritura diz que Cristo em la cruz ha muerto la inimistad. Então não pode haver inimistade entre pessoas. Se há inimistade, estou vivendo com alguma coisa que foi morta por Cristo em la cruz. Eu não devemos viver caminhando com cadáveres. Não devemos viver caminhando com pessoas ou com coisas que han sido muertas por Ele. Então não temos lugar em nossa vida para a inimistade, mas devemos buscar a amistade. A segunda coisa que este texto habla, que devemos ter paz com todos e santidade, sem a qual nadie verá al Senhor. Não importa minha posição na igreja, não importa o tempo de cristiano que tenho, não importa se sei muitas coisas das Escrituras, sem santidade é impossível que eu veja ao Senhor. É impossível. E santidade muitas vezes é visto por la igreja como alguma coisa que eu he deixado de fazer. Então uma pessoa é santa porque ha deixado de pecar. Verdade. Este é um aspecto da santidade. A santidade tem dois aspectos. O primeiro aspecto é quando não pratico as coisas que ofendem o coração do Senhor. Esse é um aspecto da santidade. Ou seja, me alejo do mundo, das coisas que o mundo me oferece, me aparto dessas coisas. É um aspecto. Pero não é solamente isso que Cristo quer. Durante muito tempo, a igreja foi conhecida como a igreja que não faz coisas. Não baila, não fuma, não traga, não bebe, não mata, não miente. Queridos, os muertos não fazem nada disto. A mim me gostava de falar que eu vivia, até o ano passado, cerca de um lugar onde pessoas não faziam nada disto, não mentia, não fumava, não falava mal de outros. É dizer, eu vivia cerca de um cemitério. E há cristianos que têm a santidade, que chamam santidade de cemitério, que não fazem. Não fazem isto, não fazem aquilo. Mas é mais que isto. A santidade que Deus quer de mim é que, además de me alejar de las coisas del mundo, me aproxime dele. A palavra diz que nós somos santos porque Deus nos ha hecho santos. Ou seja, Deus nos ha tomado para Ele.
Esto nos hace santo. Entonces la santidad es un alejamiento del mundo, pero un acercamiento de Dios. Es un movimiento de alejar, pero un movimiento de acercar, de estar más cerca del Señor, de estar más próximo de Dios. Eso es santidad. Y cuanto más me aproximo de Dios, más lejos me quedo del pecado. Cuanto más cercano del pecado, más lejos de Dios. Es una cuestión de física. Si estoy cerca de un lugar, estoy alejado de otro. Si estoy próximo de alguien, estoy apartado de otra persona. No puede estar en dos lugares al mismo tiempo. No puede estar con un pie en un camino y el otro pie en otro camino. No puedo agradar a Dios y agradar al mundo. O agrada a Dios o agrada al mundo. Si agrada a uno, yo voy a desagradar a otro. No sé si la palabra desagradar está en castellano, pero tú me comprendes. Sin santidad, sin esta vuelta al Señor, sin este regreso a una vida cerca de Dios, es imposible que yo vea al Señor cuando Él venga. Cuando estuviera en la eternidad, es imposible. Entonces debo buscar la santidad de mi vida, la santidad de mi corazón. Y la Escritura me enseña cómo cuidar de esto. Hay un texto en Filipenses 4, versículo 6, cuando me habla que no debo andar ansioso por cosa ninguna, pero debo hacer conocidas delante de Dios las cosas que me causan ansiedad a través de la oración, de la súplica con acciones de gracia. Pero en el versículo 8, la Escritura me enseña cómo llenar mi corazón, cómo llenar mi cabeza. Esto estoy hablando de una búsqueda de santidad, de llenar mi corazón con las cosas de Dios. ¿Y qué dice en el versículo 8? Habla que si hay alguna cosa verdadera, hay alguna cosa amable, hay alguna cosa justa, hay alguna cosa de buena fama, no sé cómo es la palabra en castellano, si hay alguna cosa honesta, sea lo que ocupe mis pensamientos. Esa es una manera de buscar la santidad. Y cuando estoy llenando mi cabeza de estas cosas, cuando estoy llenando mi mente de estas cosas, no va a caber la impureza, hablar de personas, hablar en contra de personas, la habladuría. No va a haber espacio para esto, porque estoy me dedicando al Señor. Estoy llenando mi cabeza y mi corazón, por lo tanto, de cosas de Dios. Queridos, la Escritura también me enseña que no debo llenarme del vino, pero debo llenarme del Espíritu Santo. Estoy hablando de Efesios capítulo 5, versículo 18. Y Él enseña cómo llenarme del Espíritu Santo, hablando entre nosotros con salmos, hinos, cánticos espirituales, dando gracias a Dios por todo, sujetando los unos a los otros en el temor de Cristo. O sea, la Escritura nos da un orden y nos enseña cómo practicar. El primer texto de Filipenses me enseña en qué pensar. Y queridos, nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. Nuestros pensamientos determinan nuestras actitudes. Nuestros pensamientos nos hacen caminar en el camino en el cual nuestros pensamientos están. Y el texto de Efesios nos enseña también cómo practicar la llenura del Espíritu Santo. Muchas veces pensamos, Dios, lléname con tu Espíritu. Y en este texto Dios nos ordena que nosotros nos llenemos del Espíritu. Y ahí pensamos, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del Espíritu Santo nos llenar o de nosotros mismos nos llenar? Y parece que en este texto la responsabilidad es mía de me llenar. O sea, en la medida que lleno mi boca con palabras de adoración al Señor, en mi boca no va a caber palabras que entristecen a Dios. O sea, todo el capítulo 5 de Efesios está hablando de sustitución. Aquel que robaba, no robe más, pero antes trabaje para tener
con que suplir la necesidad de otros. Aquel que mentía, no mienta más, pero hable la verdad para transmitir gracia a aquellos que nos escuchan. O sea, la santidad es un trabajo de sustituir las cosas malas por las cosas buenas. Ese es un trabajo de nosotros, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo. En la medida que tomo la decisión de andar en este camino, el Espíritu Santo nos ayuda. Cuando Dios mandó que Moisés hiriera el mar con su vara, Dios esperó que Moisés tocara en el agua. Y cuando Moisés tocó en el agua, el mar se abrió. De la misma manera, cuando Dios mandó que Josué pasara por el río Jordán, Moisés tuvo que pisar con su pie sobre las aguas. Y cuando pisaba, las aguas iban abriendo. O sea, la santidad es un proceso que comienza con una decisión mía. Y en la medida que tomo la decisión, la fuerza viene y los milagros van sucediendo. Es una palabra muy clave. Es una palabra muy pesada. Sin santidad, nadie verá al Señor. Que Él es muy serio. Es muy serio. Entonces debemos buscar la santidad. Y en la medida que llenamos nuestro corazón de adoración al Señor, no va a caber en mi corazón palabras malas. En la medida que voy dando gracias a Dios por todo, la lamentación, la murmuración va perdiendo espacio en mi vida. Entonces la santidad son pasos prácticos que doy en mi vida. La santidad son pasos que doy que son determinados por decisiones personales. En la medida que decido, camino y viene la fuerza del Señor. Algunos de nosotros pedimos, Señor, dame la fuerza para ser santo. Y Dios nos dice, decida ser santo que te doy la fuerza. Señor, permite que yo no hable mal de mis hermanos. Sí, empieza a hablar bien. Empieza a bendecir a tu hermano. En la medida que tú bendices a tu hermano, no va a haber espacio de maldición. Entonces, la santidad es una decisión. Es una cuestión de buscarnos a Dios y tomar la decisión de ser santos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La palabra nos dice, queridos, que aquel que es poderoso para nos guardar de tropezar, Él es poderoso para nos presentar delante de Dios con exultación. O sea, Jesucristo espera nos presentar al Señor, santos, inculpables. Pero es nuestra decisión permitir que Cristo esté trabajando en nuestras vidas. Dios nos ha justificado. Dios nos ha hecho santos. La palabra dice que en Él fuimos perfeccionados. En Juan 15:3 dice que fuimos limpios por Dios. Ya estamos limpios. La escritura en 1 Corintios 6 dice que fuestes santificados y fuestes justificados. O sea, queridos, diz que fuimos perfeccionados por el Señor. ¿Qué significa? Que todas las cosas que debemos ser, ya somos. Ya somos en Dios. Dios ya lo hizo. Y ahora debemos traer esas cosas del nivel espiritual para el nivel natural. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra decisión. No es el Espíritu Santo que va a tomar la iniciativa. Somos nosotros que tomamos la iniciativa. Y la ejecución de esto, Dios va a nos ayudar a ejecutar. El querer y el hacer viene de Dios. Un día yo estaba con mi padre en la fe y él estaba orando y hizo una oración muy interesante. Él dice, Señor, tú sabes que yo no quiero hacer tu voluntad, pero Dios me haga querer hacer tu voluntad. Porque Dios es aquel que opera en nosotros el querer y el hacer. Yo debo pedir, Señor, me haga querer y produce en mí el hacer. Pero esta iniciativa es mi iniciativa. Esa decisión es mi decisión. No es decisión del Padre, es mi decisión.
Que Dios querido nos haga personas santas. Que Dios nos haga personas que prediquemos el Evangelio en todos los lugares. Que Dios nos ayude a alimentar a aquellos que están a nuestro alrededor. Y que el Señor Jesucristo nos llene con su fe para que cuando Cristo venga nos encontre con fe, nos encontre alimentando nuestros hermanos, nos encontre predicando el Evangelio y nos encontre con las vestiduras limpias y santas perante Él. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a buscar estas cosas con todo nuestro corazón. Que Dios nos anime por la palabra de Él. Amén. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir, Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.